Gracias por estar aquí, espero la pases espectacular y el Señor hable a tu corazón, que es el fin de esta reunión el día de hoy. Y estamos en una serie que hemos titulado Decisiones que sanan. Vamos, di conmigo, decisiones que sanan. Y cuando hablamos de decisiones que sanan, lo primero que quiero dejar en claro es que es el deseo de Dios sanarnos. ¿Cuántos creen eso? Dios desea sanarnos. Dios desea, pero la forma en cómo Dios desea sanarnos es a través de decisiones que tomamos. Es decir, muchos de nosotros queremos que Dios nos sane, pero también la sanidad viene a consecuencia de decisiones que tomamos en la vida. Y eso aprendemos o hemos aprendido en esta serie. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de 2 de las 8 decisiones de las que vamos a hablar en esta serie. Y la decisión número 1 de la que hablamos la semana pasada fue la decisión de la realidad. Y esta decisión reza así o dice así: admito que soy impotente para controlar mi vida. No puedo controlar mi tendencia a hacer lo incorrecto y que mi vida es inmanejable. En pocas palabras, la decisión de la realidad tiene que ver con estar conectado con la realidad de mi vida. Es decir, no puedo ocultar lo que en silencio o estoy haciendo. Esta es mi realidad. Estoy mal, necesito ayuda, necesito apoyo, no puedo con esto solo, pero esta es mi realidad. El primer paso para poder sanar una situación con la que no he podido solucionar en mi vida, el primer paso es reconocer la realidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo sanar lo que no reconozco. Tú no puedes ir a un médico, por ejemplo, cuando te ves con un médico, él te va a preguntar, ¿dónde te duele? Ahora, si tú ocultas el dolor, por ejemplo, no me duele en ningún lado, el médico te va a decir, ¿y eres loco? ¿Qué haces aquí? Entonces, si no te duele nada, debes identificar el dolor, decir, me duele un riñón, por aquí me duele. Y por allí empieza el médico a hacer ciertos exámenes o exámenes más exhaustivos para ver de dónde viene el dolor. Pero no hay sanidad si yo no reconozco dónde está el dolor. Y esa es la decisión de la realidad. Es decir, Dios va a sanarme a partir de una decisión que yo voy a tomar. Y mi decisión es, reconozco que necesito ayuda. ¿Alguien puede decir eso hoy? Reconozco que necesito ayuda. Y número 2, la decisión de la esperanza. Otra decisión en el proceso de la sanidad es creer esto. Creer que Dios existe, creer que Él me ama y que tiene el poder para ayudarme a recuperarme. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Dios me ama. Hicimos 3 declaraciones importantes en esa decisión, que por cierto la vi en muchos estados del WhatsApp esta semana, y es que Dios puede, di conmigo, Dios puede, Dios quiere y Dios no ha terminado conmigo. ¿Cuántos creen eso? Si lo cree, dale un aplauso grande al Señor. Dios no ha terminado con nosotros. Pero hoy, queridos, como necesitamos avanzar en este viaje de esas 8 decisiones que sanan, hoy vamos a abordar 2 decisiones más. Y mientras te hablo de esas decisiones, yo estaba pensando en una anécdota que escuché de un señor, de un amigo que vivía en un apartamento, y el apartamento era tan alto que tenía escaleras mecánicas. No tenía ascensor, tenía escaleras mecánicas. Ese día él se levanta, un día común, un día normal, un día de trabajo, se levanta, tenía muchas juntas ese día que cumplir. No tan solo con eso, tenía que llevar a su hijo al colegio. También a las 12 tenía una reunión muy determinante en la que posiblemente se iba a dar la apertura de un nuevo negocio, de una puerta que se iba a abrir. A las 2 de la tarde tenía que verse con el médico, porque también estaba sintiendo algunas situaciones a nivel de salud
que necesitaba cumplir a irse a hacer un examen de emergencia por ciertos dolores que estaba presentando. También luego entonces tenía una cita con su esposa a eso de las 6 de la tarde. Tenía muchas cosas por hacer ese día. Pero cuando está bajando la escalera mecánica por donde vive, cuando está llegando a la mitad, la escalera mecánica se detiene. Hubo una falla en la electricidad, posiblemente fue aquí en San Fernando, se fue la electricidad por 4 horas. ¿Le suena familiar eso? Y cuando está tratando de bajar, cuando se detiene a la mitad, él dice, se dañaron las escaleras. Esperó un momento, no funcionó, se dio la vuelta y dije, lamentablemente no podré ir hoy a cumplir con todas las obligaciones que tengo. Así que se dio la vuelta, se fue hacia su apartamento, cerró la puerta, se acostó y empezó a enviar mensajes de que no podía cumplir con todas las cosas que tenía que hacer porque la escalera mecánica se atascó. Usted me dirá, ¿y no pudo bajar manualmente? Qué grandísima estupidez, pensará usted. O sea, con tan solo la escalera mecánica se detuvo, voy a hacerlo manualmente. Voy a hacerlo como debe hacerse. Ahora bien, en nuestra vida personal esto funciona así tal cual. Cuando se trata de comprometernos e ir un paso más, un paso mayor, muchos de nosotros nos quedamos atascados en algunas tonterías. Nos quedamos atascados en la escalera mecánica. Y esto nos lleva a la número 3, a esa decisión que necesitamos trabajar el día de hoy. Y es la decisión del compromiso. La decisión del compromiso dice así: decido conscientemente entregar toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Dios. En pocas palabras, necesito entregarle conscientemente, lo hago con conciencia. Reconozco que he llegado hasta un punto, pero Dios me está llamando a algo mayor. Me está llamando a bajarme de la escalera mecánica y a caminar y a dar los pasos que yo quiero dar. Pero a muchos de nosotros nos ocurre de esta forma, y es que pensamos que Dios debe hacerlo todo. Es decir, pensamos que Dios debe ayudarnos, y eso es una gran verdad. Dios nos ayuda, pero no todo le puede quedar para que Dios haga lo que solo nosotros podemos hacer, y es la decisión del compromiso. Es decir, decido conscientemente entregar toda mi vida, y no es a media, es toda mi vida. Y muchos de nosotros tenemos un asunto con eso. Entregamos a media nuestra vida a Dios. Entregamos unas cosas sí, otras cosas no. Yo muchas veces digo que la idolatría no es solamente postrarse ante una estatua o un yeso de cerámica, bien sea. Idolatría también tiene que ver con construir un Dios a nuestra propia forma, a nuestra propia manera. Es decir, como cuando tú dices, yo hago ciertas cosas que se las entrego a Dios, pero estas las hago yo. Y muchos tenemos un problema con ese entregarle todo el control, y construimos un Dios a nuestra forma. Es ese Dios que decimos, pero bueno, yo decido hacer esto, pero entonces estas cosas no. La iglesia está llena de personas, venimos personas que hacemos un Dios a nuestra manera. Es decir, Dios debería pensar esto como yo lo pienso, así su palabra diga lo contrario. Pero la verdad es que la decisión del compromiso tiene que ver con ir más allá, con entregarle no ciertas cosas, con entregarle todo el control de mi vida y mi voluntad y el cuidado, el control a Dios. Esa es la decisión del compromiso. En una oportunidad Jesús le dijo estas palabras. Por ejemplo, eso está allí en Mateo capítulo 16 versículo 24. Él dijo, luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. ¿Quién quiere ser seguidor de Cristo? Aquí hay seguidores de Cristo. Y dijo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esto lo dijo Jesús en un contexto donde estaba hablando acerca de su muerte y de lo que iba a padecer en la cruz. Ahora bien, el apóstol Pedro, que hasta ese momento no era apóstol, pero escucha estas palabras,
Cuando Pedro escucha a Jesús, que de seguir a Jesús se trata de un nivel de compromiso, que es abandonar tu propia manera de pensar, que es abandonar tu propia manera de vivir, tomar tu cruz, es decir, negarte a ciertas cosas y seguir a Jesús. Cuando Pedro escucha a Jesús que está hablando de entregarse, que esto no se trata de un paseo por Las Vegas, sino de entregarse un poco más, Pedro inmediatamente increpa a Jesús y le dice estas palabras: oh Jesús, maestro, que no te acontezca tales cosas. Es decir, hey, no te comprometas tanto, ¿sabes? Te estás poniendo como fanático. Me parece que estás como exagerando. No puedes entregarte, no pueden matarte. Y Jesús le dijo estas palabras: lo que sucede es que tú te estás comprometiendo a media. Y vaya que Pedro en muchas oportunidades se comprometió a media y por eso negó a Jesús. La gracia de Dios lo alcanzó, gloria a Dios. Pero entonces Jesús le dijo estas palabras: yo no me voy a comprometer a medias, mi compromiso es total. Así que apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Dígale a la persona que tiene al lado: apártate de mí. Mentira. Muchos tienen a su suegra al lado y dijeron: gloria a Dios, es mi momento. O al marido que de hace rato quieren insultarlo y digo: ay, es mi momento. Vio que los casé. Gracias a Dios ustedes no repiten todo lo que repita, escuchan bien. Sí, porque a veces vamos a lo que, y el diablo va, amén. No, ya va. Entonces se quería comprometer a medias y Jesús lo increpó y le dijo: no está bien lo que me estás diciendo. Yo debo cumplir mi misión porque mi compromiso con la humanidad no es a media, es total. Y gloria a Dios por eso. El compromiso de Jesús por ti no es a medias, es un compromiso total. Le costó su muerte, resucitó al tercer día. Hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y gracias a ese compromiso que no fue a medias sino total, hoy tú y yo estamos gozando de los privilegios de la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso y aplauden a Dios por eso? Ahora, en la Biblia encontramos a un hombre con el cual yo me identifico demasiado, llamado Zaqueo. Me identifico con él por su estatura. Medía 1,50 m aproximadamente. Yo mido 1,64 m por ahí, más o menos. Por eso siempre compro zapatos un poco altos, para verme un poco más guapo, porque los altos y que son guapos, dice la gente. Y Zaqueo, yo soy chiquitico pero peligroso. No, mentira. Zaqueo es un hombre, es judío de nacimiento, pero él no trabajaba para los judíos, trabajaba para el imperio romano. Los romanos veían a los judíos como enemigos y los judíos como a los romanos los veían como enemigos. Y Zaqueo está trabajando para el pueblo, para el imperio romano. Por lo que Zaqueo es considerado por los judíos como un traicionero. Zaqueo no solamente eso, tenía algunos impedimentos, era de baja estatura y tenía esta profesión que, por cierto, tenían mala fama los recaudadores de impuestos. La recaudación de impuestos es como atinarlo al día de hoy, es como el CENIAT, pudiese ser. También pudiese ser los gota a gota. Sí, si alguien sabe qué son esos los gota a gotas, los que te prestan. No era el cachea del momento, porque cachea no presta con intereses. Pero era esa persona que quería enredarte, ¿sabes? Para que luego pagaras impuestos. Si tú has ido alguna vez a los Estados Unidos y has tenido el privilegio de ir, como yo no he ido, si tú te retrasas en un impuesto en los Estados Unidos, por ejemplo, si vives en una casa y no puedes pagar la hipoteca, te quitan la casa. En ese tiempo Zaqueo hacía literalmente lo mismo. Eran lo que hacían los recaudadores de impuestos. Entonces Zaqueo hacía todo eso. Es decir, Zaqueo para los judíos era como una persona amenazante. Era como alguien que ellos temían porque, y no solamente eso, odiaban a los recaudadores de impuestos. Entonces Zaqueo, no solamente con eso, los judíos no permitían que personas como Zaqueo, porque amedrentaban a su pueblo, no entraran al templo. Eran como personas bajo maldición, literalmente para los judíos. Se sentían personas como impuras.
Ahora, el nombre de Zaqueo era una locura, porque el nombre de Zaqueo significaba puro e inocente. Pero la vida de Zaqueo no concordaba con el nombre que tenía. Y así hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero su vida es muy ajena o es muy separada de lo que dice ser cristiano. De esa forma vivía Zaqueo. Ahora concordemos que Zaqueo no era la típica persona que yo quiero estar con Zaqueo, no, para nada, porque para el Imperio Romano él era un héroe porque hacía el trabajo sucio, también era un hombre rico. Pero yo quiero contarles a la luz de la palabra cómo está esta historia escrita en los evangelios. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice: Jesús y Zaqueo. Dice la palabra de Dios, y la leemos ahora mismo. Dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. El versículo 2 dice: había allí un hombre llamado Zaqueo. Di conmigo: Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos, te lo acabo de decir. Y dice: de la región, y se había hecho muy rico. Zaqueo se había hecho muy rico porque los que cobraban el impuesto cobraban por encima de lo que tenían que cobrar, porque les daban esa autoridad y les daban ese derecho para que se quedaran con algunos recursos de manera personal. Y a causa de esa profesión, Zaqueo se había hecho millonario, estafando y cobrando por encima de lo que realmente tenía que cobrar. Y dice la palabra de Dios en el verso 3: y Zaqueo trató de mirar a Jesús porque era como de muy poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Es como cuando los chiquitos estamos acostumbrados que cuando van a tomar una foto, ¿dónde nos ponemos? Ya yo sé cuál es mi lugar cuando van a tomarse una foto. Yo no tengo, busquen al pastor, no talante. Y uno entiende, ¿no? Cuando él no podía ver porque había muchas multitudes y él estaba detrás de esas personas que eran altas. Y entonces obviamente, pero por el lugar está pasando Jesús. Y él no podía ver, y trataba de ver y no intentaba. Ahora, es increíble porque Zaqueo trataba de mirar a Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué Zaqueo trataba de mirar a Jesús? No tiene sentido. Zaqueo está bien con su vida. Es rico, lo tiene todo aparentemente. Pero Zaqueo está viviendo una necesidad. Tiene una necesidad en su vida. Como seguramente tú estás aquí esta mañana, con muchas necesidades, dudas, preguntas, respuestas, cosas, con muchas preguntas y pocas respuestas. Quizás estás así en tu vida queriendo, inclusive tienes algunas cosas que otros quisieran tener, pero tienes una necesidad increíble. Y ahí está Zaqueo, en medio de una multitud, y no puede ver en alguien que él había escuchado que era portador de esperanza, a alguien que no solamente sanaba en la forma física, sino también que sanaba emocionalmente. Y ahí estaba Zaqueo tratando de ver a Jesús. Y dice la palabra de Dios que así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro, es decir, un árbol. Y dice que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Di conmigo eso: Jesús está aquí. Él se adelantó un poco porque sabía que Jesús iba a pasar por allí. Ahora, Zaqueo también sabía que algo en su vida no estaba bien. Y por ese lugar iba a pasar alguien que podía sanarlo, que podía levantarlo, que podría restaurarlo. Y ese mismo Jesús, te tengo unas muy buenas noticias, está aquí hoy en las Buenas Nuevas, Conexión Apure. Y dice la palabra de Dios en Lucas 19:5, dice: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo. ¿Por qué lo miró? Porque llamó la atención del maestro. Es decir, no lo podía ver por la multitud que está, pero ahora las cosas habían cambiado. Zaqueo se había montado encima de un árbol. Amigo, no te pases desapercibido. Jesús llama la atención de Jesús con tu actitud. Zaqueo entendía que su condición no era idónea para acercarse al maestro. Sin embargo, él sabía que por ese lugar estaba pasando alguien que podía ayudarlo en todas las situaciones que él estaba atravesando. Y dice la palabra de Dios que no pasó desapercibido. Se montó en un árbol y dice que cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre: Zaqueo,
Ahora, ¿quién le había dicho el nombre de Zaqueo a Jesús? Nadie, porque Jesús nos conoce. Jesús nos conoce. Hoy estaba leyendo en mi devocional que no podemos ocultarnos ante los ojos de Dios. Él nos ve en lo absoluto, inclusive nos ve desnudos. Él nos ve, Él nos conoce. Nadie le dijo su nombre, pero Zaqueo era conocido por Jesús. Jesús nos conoce. Él conoce tu circunstancia. Él conoce tu situación. Él sabe, no escondas inclusive las heridas que tiene. Él las conoce. Y dice la palabra de Dios que le dijo a Zaqueo inmediatamente cuando lo vio, le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Wow, esto es una cosa increíble. Porque quien le está diciendo baja es Jesús. Le está proponiendo, le está haciendo una invitación. Y yo noto que cada domingo Dios nos hace la misma invitación. Quiero que bajes porque quiero hospedarme hoy en mi casa, en tu casa. Ahora la pregunta es: ¿cómo respondes a esa invitación? Ahora yo me imaginé este escenario. Jesús le dice: debo hospedarme hoy en tu casa. Y yo, si yo te visito al salir de la iglesia ahora mismo, cuando salgas, yo te propongo y te digo: sabes, nos vamos mi esposa y yo ahora mismo contigo hasta tu casa. Probablemente tú pienses: no, pastor, mi casa está hecho un desastre ahora mismo. ¿Te acuerdas del boxer que quedó en el mueble? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del desastre? Y si tienes cómo llamar en el camino y no me puedes decir que no por pena, seguramente tienes a alguien allí y le dices: arregla aquel desastre. Yo he notado a veces mi esposa y yo llegamos a casa sin avisar para caerles de sorpresa, porque les bendice que los pastores vayan a la casa así y de repente entramos y me dice: ya vamos, pastor. Ese ya vamos son 2 minutos donde van a recoger todo el desastre. Y a veces yo me hago el tonto, ¿no? Y hago caer el teléfono y veo por debajo los muebles boxer, veo cosas, veo sucio, claro, porque uno limpia. Dale, viene el pastor. Cállate, muchacho, cállate la boca. Viene el pastor, santicos todos. Santicos todos. Y uno pasa y uno ve a los cuartos y están los niños de ustedes. Aleluya. Canciones de adoración. Tenían a Bad Bunny, pero pusieron canciones de adoración. Karol G. Y de repente Marcos Witt. Hasta rima se parece, de Karol G a Marcos Witt. Un cambio radical. Y uno dije: aquí está la presencia de Dios. No, el diablo estaba hace un ratico. Yo me imagino esa invitación: baja enseguida porque debo hospedarme hoy en tu casa. Ahora veamos cómo respondió Zaqueo ante tal invitación. Zaqueo respondió y dice: Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría llevó a Jesús a su casa. Sabes, en la cultura judía, entrar en la casa de alguien significaba aceptación, relación y comunión. Pero ¿cómo entras a la casa de alguien que está en esa condición y lo vas a aceptar y vas a tener comunión con él? En esa cultura, entrar a la casa de Zaqueo tenía muchas implicaciones. Pero a Zaqueo no le importó absolutamente nada de eso. Inmediatamente respondió a la invitación. Ahí no había WhatsApp para avisar: recojan el desastre. No, Zaqueo entendió que el desastre no estaba en 4 paredes. El primer desastre que Zaqueo quería arreglar se trataba de su propia vida. Y no importa en la condición que yo esté, tampoco importa cómo esté mi casa. Lo que sí yo sé es que yo tengo necesidad de que Jesús arregle mi vida. Él no se negó. Y mira que cuando tú estás con Jesús, Él te conoce por completo, te va a descubrir cosas. Sabes, cuando uno se acerca a un profeta, en esto de un profeta estaba ahí y este hombre lo conocen aquí en Apure, es una mujer, perdón, por alguien que tú te le acercas y te dice cómo estás, y yo tenía como miedo a acercarme. Entonces me preguntó: ¿cómo estás, pastor? Y yo: no sé, dígame usted es profeta.
cómo te sientes? Usted sabrá. Claro, Jesús los conoce todos. Sin embargo, eso no fue un impedimento para él acercarse. Hay personas que les da miedo en serio acercarse a uno. Les da miedo. Pues no entiendo por qué. Si te pierdes la bendición de que yo te dé plata, acércate. Sin embargo, Zaqueo no le importó nada de eso. Vamos, Jesús, ven, acércate a mi casa. Pero muchos de nosotros tenemos miedo de dar ese paso del compromiso. Un compromiso mayor. Nos sentamos ahí, nos sentimos simpatizantes. Me encanta la palabra que predica el pastor. Es demasiado bello el pastor. Gloria a Dios. Mi esposa me lo dijo hoy, tengo que decirse. Oh, predica demasiado bien. Me encanta el mensaje que ahí se predica. Pero cuando se trata de comprometernos más, hay barreras que probablemente están impidiendo que tú dejes que Jesús se hospede en tu casa. Esto va para creyentes y no creyentes. Y tengo 5 barreras que muchas veces nos ponemos para poder dar un paso más hacia el compromiso. Y la barrera número 1 es el orgullo. El orgullo, ¿sabes? Proverbios capítulo 18, verso 12 dice: tras el orgullo viene el fracaso. En Reina Valera dice: después del fracaso viene la caída. Después del orgullo, viene la caída. Sabes, las personas que viven de orgullo, las personas que viven y que son orgullosas, se rehúsan a pedir ayuda. Están subiendo una escalera y saben que necesitan apoyo abajo porque la escalera no está en buenas condiciones, pero les da pena, les da miedo. Las peores cosas que me han pasado en mi vida han sido por el orgullo. Cuando no pido ayuda, cuando no pido un socorro, cuando no pido emergencia. ¿Sabes? Yo he estado en situaciones de mi vida con mi esposa, en mi matrimonio, y tenemos un mentor llamado Álvaro Rea, que muchos lo conocen, que cuando estamos en situaciones de emergencia, muchas veces el orgullo viene a golpearnos. No queremos, nosotros lo podemos solucionar solo, pero gloria a Dios logramos vencer eso. Porque tras el orgullo, queridos, viene la caída. Y te voy a decir algo, Dios va a hacer lo que sea para llamar tu atención. Y si tiene que derribar el orgullo, lo va a derribar el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por otro lado, la culpa es otra barrera del compromiso. Sí, muchos dicen, pero es que pasó, tú conocieras mi vida. ¿Cómo me acerco yo al Señor si Dios no puede perdonarme este pecado? Y la palabra de Dios dice: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, van a venir a ser blancos como la nieve. En pocas palabras, no hay pecado tan grande y tan horrible y tan horroroso que Dios no pueda perdonar. La palabra de Dios dice: si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzarás misericordia. La misericordia de Dios se extiende para aquellos que reconocen la realidad. Señor, esta es mi vida, sin embargo yo sé que tú puedes hacer algo por mí. Si tú te humillas y pides perdón, créemelo, nuevas son todas las cosas para ti. Otra barrera del compromiso es el temor. Tengo miedo a los que tenga que ceder o entregar. Muchos estamos ahí sentados y cuando hacemos el llamado, o bien sea los cristianos, entregamos ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Tienen temor, ¿sabes? Es que me da miedo ceder, me da miedo entregar. ¿Qué temes, por ejemplo? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué temes de lo que te va a suceder si le entregas tu vida a Cristo y le entregas cada área de tu vida? ¿Cuál es el temor? ¿No te has dado cuenta que todo lo demás te controla todo el tiempo? Te controla un cigarro y te dice a la hora que debes fumarlo. Te controla una botella de cerveza y te dice a la hora que debes hacerlo. Te controla cositas tan pequeñas, una pornografía, te controla un CD de pornografía, te controla la lascivia, el adulterio. Eso te controla todo el tiempo y dice la forma en cómo debes comportarte. Eso te controla todo el tiempo muchas veces. Te controla la deuda, te controla todo el mundo, te controla la esposa. Te controla todo. ¿Qué tal si hoy le entregas ese control total y no ciertas cosas, sino a alguien que nunca le has entregado el control y que necesitas probarlo para que muchas cosas puedan cambiar en tu vida, y entregarle ese control a Dios? Otros es la preocupación. Sí, la preocupación por el qué dirán es otra barrera del compromiso. No me quiero comprometer más allá porque qué va a decir la gente.
preocupación por el futuro. ¿Qué van a decir mis amigos, mis vecinos, los que trabajo? ¿Qué va a decir la persona con quien tengo una relación fuera de mi esposa? ¿Qué va a pensar? Nos preocupamos por todo, nos da ansiedad el futuro. Sin embargo, Jesús dijo estas palabras: vengan a mí los que estén cargados y agobiados, y hablando del futuro, yo les daré descanso. Cuando tú le entregas tu presente a Dios, le entregas tu pasado, tu futuro va a tener descanso en Él. Aleluya. ¿Quiénes creen eso esta mañana? Otros son las dudas. Es otra barrera del compromiso. Tengo muchas preguntas y tengo demasiadas dudas. La Biblia cuenta la historia de un hombre en Marcos capítulo 9 que quería que su hijo fuese sanado porque estaba atravesando un proceso de enfermedad. Y este hombre se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿puedes sanar a mi hijo? Y Jesús le hizo esta pregunta: ¿tú crees que puedo hacerlo? Le devolvió la pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Y entonces Jesús dijo lo que muchos de nosotros deberíamos decir una y otra vez porque estamos llenos de dudas. El papá de este niño que tenía a su hijo enfermo en casa le dijo estas palabras a Jesús. Estaba necesitando un milagro inmediatamente, pero entonces él le dijo a Jesús: Jesús, yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a superar mis dudas. Si tienes dudas esta mañana, por favor, una oración que pudieras hacer como una oración pertinente, una oración que pudieras hacer en medio de tus situaciones que estás atravesando, porque es posible que sean tantas que tú tengas miedo, que tú tengas dudas de que Dios puede hacer algo por ti aún con eso que estás atravesando y con eso que estás viviendo. Si hay una oración pertinente que tú necesitas hacer el día de hoy, es la misma oración que hizo el padre de este niño, y es: ayúdame a superar mi incredulidad. Es más, te voy a decir algo que probablemente te va a causar mucho ruido. Tú no necesitas tu fe para que Dios haga un milagro, porque no es por tu fe, es por la fuente donde pones tu fe. Es la fuente en quien pones tu fe. Si tú pones tu fe, Hebreos capítulo 12, en el autor y consumador de la fe, todos tus imposibles Dios lo va a hacer posible para la gloria y honra de su nombre. Amén. La duda, probablemente tengas muchas dudas. Ahora te quiero hacer esta pregunta: ¿cuál de estas barreras te impiden tomar la decisión del compromiso? ¿Será que tú puedes decir como Zaqueo: es necesario, Zaqueo? ¿Será que Dios está tocándote hoy y te dice: es necesario que entre yo hoy en tu casa? Ya que pases de una relación superficial a entregarme el control de tu vida completamente. Yo creo que Jesús está paseando por cada silla el día de hoy, diciéndole a cada creyente y diciéndole también a personas que no tienen a Cristo: ya basta de entregarme ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Yo veo a Jesús ahora mismo, lo estoy viendo sentado mientras estoy predicándote este mensaje. Lo estoy viendo sentado a tu lado, tomándote de la mano y susurrándote al oído, diciéndote: mira cómo va tu vida, mira cómo va. Y ahora mismo estás pensando cómo va. Y va así. Jesús te está diciendo: yo no vine a condenarte, pero va así porque me estás entregando ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Y no se trata de eso. No se trata de eso, hija. No se trata de eso, hijo. Quiero que me entregues todo, el control total. La decisión del compromiso es: entrego totalmente mi vida a Dios y rindo mi voluntad completamente a Él. Zaqueo, cuando fue llamado a un paso mayor, a bajar las escaleras mecánicas: entiendo, Dios, que tú quieres sanarme, pero ahora me toca tomar una decisión a mí, y es ir en pos de ti, tomar tu cruz y seguirme. Y no hay nadie, dice la palabra de Dios, que haya dejado casas, madres, padres, hijos o tierra, que no haya heredado 100 veces más en este siglo y en el venidero. Cuando tú dejas algo por Jesús, Jesús lo deja todo lo deja por ti. Ese es su amor. Ese es su amor. ¿Cuál de estas barreras te impiden tomar la decisión? Y sigamos entonces con la historia. Veamos Lucas capítulo 19 verso 7. Dice: pero la gente estaba ¿cómo? Disgustada y murmuraba, porque fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Porque nunca falta un amargado. Nunca falta un amargado. Siempre hay amargados que no van a disfrutar de lo que el Padre está haciendo contigo. La gente va a decir: ¿qué? Noelia cristiana.
La gente va a decir: ¿qué, Mario? Tú, él. Yo me acuerdo que cuando fui al Señor, la gente se reía de mí. Apostaban unos con otros, jugaban los animalitos, jugaban un parlay. Ese va a caer porque ese es muy mundano. Algunos estaban bravos, otros estaban, ¿sabes? Hay gente que tú estás feliz, estás disfrutando, y otros están amargados. Ahora mismo, hace 2 semanas, estaba yo con mi esposa allá viendo a Ricardo Montaner en Bogotá, porque nos encanta el cantante, es cristiano. Y cantando ella y yo tan enamorados, y unos amargados en una oficina discutiendo si era de Dios que unos pastores fueran a un concierto de Ricardo Montaner. Ella y yo gozándonos y otros amargados. Qué tontería. Porque así es la gente, amigos. La gente no va a querer que tú disfrutes. La gente no va a querer que tú disfrutes de la gracia de Dios, que tú disfrutes del favor de Dios. Pero gloria a Dios, que eso no te detenga, que eso no te detenga en el gozo, en que Dios quiere convertir tu lamento en baile, que eso no te detenga en que Dios quiere transformar tu vida, que Dios quiere cambiar tu matrimonio, que Dios quiere cambiar tu casa, que Dios quiere entregar, quiere darte todo, y ya te lo dio, te dio su vida, te entregó todo. Dice que ellos estaban bravos. ¿Sabe por qué? Porque fue hospedarse un pecador de mala fama. Pero eso no detuvo a Jesús para Jesús visitarlo. No me importa, Jesús dijo, lo que diga la gente. No me importa la religión. No me interesa lo que digan ustedes, fariseos, escribas. Se los va a llevar el diablo si siguen así, compadre. Pero lo que a mí me interesa es que este no está sano, está enfermo, y el único que puede sanarlo está aquí. Entonces sí voy a ir a la casa de ese pecador de mala fama, a transformarlo, a sanarlo y a restaurarlo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8 que mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor. Wow, esto tuvo que haber sido un día célebre para Zaqueo. El mejor día de su vida había llegado. Había llegado el mejor día de su vida, porque por primera vez alguien estaba en su casa no queriendo algo de él porque era rico, tampoco criticándolo, juzgándolo porque había fiesta, porque había quizás licor en el pasado. Por primera vez alguien estaba ahí con otras intenciones, y era con restaurar su vida, con sanar su vida. Por primera vez alguien se había metido a la casa de Zaqueo con otras intenciones completamente diferentes. Hay gente que se acerca a ti para sacarte partida de algo. Hay gente que te traicionó en el camino. Hay gente que probablemente te odia y te detesta, pero por primera vez, por eso muchos hoy aman a Jesús con todo su corazón, porque por primera vez se acercó a alguien, a ti, que ha transformado tu vida, que ha transformado tu matrimonio, que ha transformado tu casa, que ha transformado por primera vez. Dice que Zaqueo se puso delante del Señor y le dijo: Señor, soy un pecador de mala fama, pero que hoy va a cambiar su destino porque tú estás aquí. ¿Sabes qué, Jesús? Daré la mitad de la riqueza que tengo a los pobres. Y si estafé a alguien, y vaya que había estafado a un gentío, con sus impuestos le devolveré 4 veces más. Mientras unos versículos antes estaban amargados, Zaqueo estaba disfrutando del perdón, de la gloria y del favor de Dios. Y eso me lleva a la decisión número 4, y con esta cierro, que es la decisión de la limpieza. ¿Sabe? No solo me comprometo, es que abro mi vida para que Dios examine mis defectos de carácter. El salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24 dijo estas palabras: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Queridos, la sanidad empieza cuando le dices a Dios: examíname. No tengas miedo de eso. No tengas miedo, tú estás desnudo delante de Él. Él te conoce. Él sabe que tú eres un Zaqueo más. Él sabe que hay cosas en ti que no están bien. Él conoce que tienes inseguridades, que tienes temores, que tienes barreras que te impiden acercarte. Pero aquí Dios está al día de hoy tocándote la puerta, llamando tu atención, porque te ama tanto que levantó un pastor, así como yo, chiquitico también, como Zaqueo, joven, aquí predicándoles a ustedes, para llamar tu atención y decirte: baja enseguida, porque necesito hospedarme hoy en tu casa. Baja enseguida.
Y Zaqueo inmediatamente respondió. Su casa, amigos, no estaba en orden. La religión nos ha dicho una y otra vez. Por eso es que hay personas que algunas yo no les caigo bien, que no me gusta la religión. Yo detesto la religión. Que te tienes que poner una falda, que te tienes que poner, y está bien, yo no los cuestiono, que ellos hagan lo que sean, pero la religión verdadera y pura es aquella que se vive desde adentro, es aquella que de su interior corren ríos de agua viva, es aquella que transforma desde adentro. ¿De qué me sirve vestirme de una forma si mi lengua no concuerda con lo que? No los cuestiono, cada quien con su situación, pero la religión muchas veces nos grita así: es que hasta que tú no cambies eso, no puedes permitir que el maestro se hospede en tu casa. Amigos, a Zaqueo no le dio tiempo de ordenar nada. No le dio tiempo. Eso fue inmediatamente, baja enseguida. Y Jesús lo agarraría seguramente como quien lo agarra por aquí. Vamos, Zaqueo. Y Zaqueo chiquitico, no le dio tiempo a arreglar nada. Y cuando llegó a la casa de Zaqueo, yo me imagino botellas de Olpar, Buchanan's, porque era rico, no te puedo decir lavagallo o rompampero, no, o Cuba Libre. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Pues yo no nací en un pesebre, eso es lo que yo tomaba. Zaqueo no le dio tiempo. Guarden la botella. Mira, la caja de cerveza esa que está ahí, quítenla. No, porque ¿sabes por qué? Porque no se había encontrado con un religioso más. Se había encontrado con alguien que estaba lleno de gracia. Que estaba lleno de gracia. Esa es la gracia de Jesús. Jesús llegó a la casa de este hombre y no le dijo: quita eso de ahí. Yo en estos días fui por una casa de una hermana que tiene pocos días en el Señor y todavía tiene ahí tremendos cuadros, hasta lindas se ven las vírgenes esas. Dios mío. Y estatua por aquí, estatua por allá. Y ella me dijo: ay, pastor, disculpe. Y yo: no, yo no vine a esto. Baja la presión. Yo vine aquí con mi esposa a orar por ti, a tomarme un café contigo y a hacerte crecer en tu fe. No vine a juzgarte, no vine a condenarte. Yo no vine a esto. Antes de irse del país me envió un mensaje: pastor, boté la virgen. Y yo: cónchale, vale, tan bonita que se veía esa mujer. Gloria a Dios por eso. Pero no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo que actúa en la vida de cada creyente, de cada persona. Porque tú sin Jesús no puedes cambiar nada. Pero cuando Jesús entra al corazón y a la casa de alguien, lo que te parecía satisfactorio ahora te parece basura. Le estoy hablando a alguien que ha experimentado esto en su vida, que ha dicho: yo sin esto no puedo vivir. Pero una vez que Jesús entró a su vida, yo decía: yo sin la promiscuidad yo no puedo vivir. Hasta que probé el verdadero amor. No a mi esposa, a Jesús. El verdadero amor, Jesucristo, cuando lo viví en carne propia, cuando Él satisfajo mis necesidades más profundas, cuando yo cambié una caja de cerveza por una Biblia bajo el brazo, cuando yo empecé a experimentar la oración, empecé a experimentar esa verdadera satisfacción que no iba. Sabes, en estos días yo le decía a alguien: mire, yo le voy a decir una cosa: los mejores días en la playa ahora son los que estoy viviendo. Porque cuando yo iba a la playa, yo iba rascado. Y me preguntaban: ¿y qué hicieron allá? No sé, no me acuerdo. ¿Quién disfruta así? Pero ahora no. Ahora voy con mi esposita linda, con mis hijos, con el diablo, con la suegra, perdón. Y disfrutamos el ambiente. Vemos la gloria de Dios en los paisajes. Volteo aquí, tengo esa princesa que Dios me dio. Disfruto de la bendición, de la gracia, del favor de Dios. Son los regalos, son los privilegios que Dios le da a sus hijos. No tengo nada que esconder. Yo antes vivía escondiendo el teléfono. ¿Tú crees que una vez? Es que voy a contar mis fechorías ahora mismo. Lo siento así. Tuve 2 teléfonos. Tenía uno en el caucho de repuesto, lo escondía y se me olvidó colocarlo en silencio. Y voy aquí con la novia y cuando suena ese teléfono, Dios mío, y él: mira, está sonando, veo el mío no está sonando. Y dice: ¿y qué es eso que suena? Le di volumen al equipo. ¿Qué voy a saber yo? Estaba asustado.
¿quién vive así feliz? Nadie vive así feliz. Nadie vive así feliz. Yo recuerdo esos días no como algo que añoro. Lo que añoro es seguir viviendo los días que estoy viviendo hoy. Los días que Dios me está regalando hoy. Zaqueo se olvidó de religión y Jesús también. Es necesario, necesitas desprenderte del pensamiento. Hasta que yo no arregle mi vida, no me acerco a Jesús. Eso no funciona así. Necesitas dejarlo entrar como estás. Cristiano que estás aquí, no le entregues ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Necesitas dejarlo entrar como estás. Y la declaración de hoy es la siguiente. La de la semana pasada fue que Él quiere, Él puede y Él no ha terminado contigo. La declaración de hoy, y me encantaría que te pusieras de pie para hacer esta declaración conmigo. La declaración de hoy es esta: hoy dejo el control, di conmigo, hoy dejo el control. Hoy abro mi vida. Dejo que Dios me transforme. Vamos, cierra tus ojos y atina eso en tu interior. Escucha eso. Hoy dejo el control. Hoy abro mi vida y dejo que Dios me transforme. Y dice la palabra de Dios, mientras estás ahí con tus ojos cerrados, y Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. El versículo 10: pues el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar a los que están perdidos. Aleluya, dale un aplauso grande al Rey. Él vino a salvar y a rescatar a los que están perdidos. Y te tengo dos curas. Número uno, ríndete. Necesitas dejar de pelear con Dios. Entrégale el control completo. Cristiano que estás aquí, entrégale el control completo. Entrégale todo. Él lo sabe hacer mejor que tú, amigo. Él lo sabe hacer mejor que tú. Entrégale tu familia, entrégale tu matrimonio, entrégale tu casa, entrégale tu vida personal, entrégasela. No le entregues ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Dios le está hablando a alguien que está comprometido a medias. Está diciendo: hey, ya basta. Ya basta. Entrégame todo. Ríndete. Por otro lado, le dice a los amigos que nos visitan hoy: ríndete. Entrégame tu vida. Yo hice esta reunión, dice el Señor, para llamar tu atención. Y Él está tocando la puerta de tu corazón y le dice a Zaqueos que están aquí: baja enseguida. Es necesario que me hospede hoy en tu casa. Y dice que al instante Zaqueo bajó. Eso se llama rendición. Rendirse. Y número dos, una vez que te rindes, no temas a permitir que Dios examine tu vida. Él no se acerca a ti y te juzga y te dice: ¿cómo entro yo a tu casa? Mira cómo estás. Eso es religión. No, con más razón me acerco a ti, porque no son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos que necesitan de mí. Y tú, sabiendo que, reconociendo tu realidad, tú me necesitas. Me necesitas a mí. Y hoy estás esta mañana aquí para rendirte delante de Él.